Bien, doctor Fernando, y es momento de ir con nuestro primer invitado del día. Él es el doctor Oscar Darío Pérez. Él es representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, quien, habrá que decirlo, se acaba de reelegir como representante de su partido por el departamento de Antioquia. Doctor Oscar Darío, bienvenido a la hora de la verdad. Muchas gracias por atendernos. Demar, muy buenos días. Un saludo para usted, para el doctor Londoño, para toda la inmensa audiencia de La Hora de la Verdad. Doctor Oscar Darío, el problema de Colombia hoy, aparte de los elementos de corrupción, como bien lo decía el doctor Fernando en su nota editorial, es el enorme endeudamiento en el que va a dejar Gustavo Petro a Colombia. Y a eso súmele también el lío que se nos vendrá por cuenta de la inflación, que ya el gobierno la está proyectando al 6%. Sus apreciaciones sobre lo que nos quedará y le quedará al próximo gobierno que llegue a manejar los destinos de Colombia ahora, después de las elecciones de mayo. Si es que ganan en primera vuelta, obviamente. No, definitivamente el gobierno va a dejar una herencia envenenada desde el punto de vista financiero y económico. Un Estado absolutamente fallido en esa materia y en muchas otras. Usted ha tocado un aspecto central, que es la deuda pública. Acaba de decir el Banco de la República, replicado por Bloomberg y por los medios económicos más importantes del mundo, de que alcanzamos una cifra récord de 246.000 millones de dólares de deuda pública externa. No es solamente la deuda pública, ahí falta la interna, ubicándonos por encima del 65% como porcentaje del PIB. Es la deuda pública más alta de la historia de Colombia. Recuerden el ancla de la deuda que determina la regla fiscal. Nosotros no podemos, por ese mecanismo de la regla fiscal, superar el 63% del Producto Interno Bruto, preferiblemente el 60, 61%. Pero como ese gobierno activó la cláusula de escape, para él no juegan las reglas de una conducta adecuada en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, por eso tiene un déficit fiscal galopando y una deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto absolutamente desbordada, y todo traducido en gasto, todo llevado al gasto. Porque si mira usted el déficit primario del país, que también lo presentaron ayer como camufladamente, presentaron el plan financiero ayer, que lo tenían que presentar entre enero y febrero, y esperaron una oportunidad para meterlo casi que clandestinamente, y lo anunciaron con la noticia de la reunión de los banqueros para evitar dizque las inversiones forzosas, como si eso fuera un logro de este gobierno. Mire que no vamos a decretar las inversiones forzosas porque hicimos un acuerdo con la banca. Pues mezclaron una noticia con la otra para precisamente camuflar, matar la noticia del plan financiero. Y en ese plan financiero están todas estas barbaridades. El déficit primario, que es el déficit sin los intereses de la deuda pública, también lo crecieron vertiginosamente. No tienen un solo indicador económico que los favorezca. Doctor Fernando, por favor. Doctor Oscar Darío, los acreedores no se equivocan. Los acreedores tuvieron siempre a Colombia como un deudor de excepción. Colombia siempre cumplió. Colombia era modelo. Ahora Colombia es terrible. Y eso se demuestra en una cifra que es la que le pido y que le explique al país lo que significa. La tasa de interés al cual estamos pagando ese endeudamiento colosal del que usted habló. Pues doctor Londoño, usted tiene toda la razón. Los acreedores nunca se equivocan porque es que es su dinero. Es el dinero de ellos, de los fondos de pensiones extranjeros, de los inversionistas tradicionales, clásicos que conocemos, institucionales, pero también
de otra suerte de acreedores que buscan enormes utilidades, buscando oportunidades por el mundo. Mire usted que el plan financiero que presentaron ayer tiene una deuda promedio de parte de la deuda pública promedio, una tasa promedio que ronda del 6.1 al 6.4%. Pero la deuda contratada a finales del año pasado por 23 billones de pesos para hacer malabarismo financiero y la contratada en enero de este año por 4.950 millones de dólares, es decir, otros 18 billones de pesos, eso tiene una tasa promedio entre el 13 y el 13.5%. Cuando usted mezcla todas las tasas, estamos hablando de tasas parecidas al 10. Cuando se tiene una tasa del 10, usted tiene como lo dice José Manuel Restrepo con muchísima claridad, usted tiene una tasa muchísimo mayor en más del casi el 50%. ¡Qué vergüenza! Entonces, se han endeudado a cualquier precio porque han elevado el riesgo país a, a cifras inimaginables. Entonces, la deuda pública le empieza a costar al país más. ¿Qué los ha favorecido? Mire, doctor Londoño, que es que no hay, han recibido una suerte que se le envidiaría a cualquier jugador. Mire lo que los ha favorecido. Lo primero, que la tasa de cambio, no en Colombia, en el mundo, se ha revaluado frente al dólar. Casi todas las monedas del mundo se han revaluado frente al dólar. Colombia no es la excepción. Entonces, dólares de 3.900, de 4.000, se han convertido en dólares de 3.700, 3.650. Entonces salen a cobrar, es que esta es la gestión del gobierno Petro. Por Dios, eso tiene mucho que ver con la macroeconomía mundial. Los aranceles de los Estados Unidos han beneficiado las monedas locales frente al dólar y además otros factores externos como los precios del petróleo, producto de las guerras. Vea, un dólar que suba el galón de petróleo, uno son 750.000 dólares diarios nuevos para Colombia. Y tenemos el petróleo a 96, cuando estaba tasado, cuando estaba calculado a cerca de 72 dólares. Si usted tiene ahí son 24 millones de dólares diarios. Esa es una lotería que se encontraron, pero que no va a ser permanente. La guerra no va a durar siempre. El estrecho de Hormuz no va a estar siempre colapsado. Pero con todo y eso, el riesgo país, doctor Londoño, ha aumentado superlativamente. Tan ha aumentado que los inversionistas tradicionales, los buenos, se han ido de Colombia, bajando nuestra inversión de términos del 23, 24% del PIB al 16%. Se han ido. Entonces, ¿quiénes son los que llegan cuando se van los unos? Pues llegan los especuladores, los fondos buitre. Qué vergüenza, Colombia nunca había estado en eso. Colombia había sido un jugador recto en materia de la deuda pública, como usted lo dice. Éramos modelo en el mundo. Es que son pocas las constitución como la colombiana, que privilegia el servicio de la deuda. Eso lo privilegia la Constitución, no la ley orgánica del presupuesto. Pero se han tirado esos activos que tenía Colombia de buen pagador. Nosotros teníamos grado de inversión, nosotros éramos reputados en el mundo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Exim Bank, toda la banca multilateral, la CAF, miraba a Colombia como un modelo. Hoy no, hoy nos miran los fondos buitres, hoy nos miran los gota a gota internacionales. Vergonzoso eso, doctor Londoño. Su pregunta, ¿hemos aumentado el riesgo país? Pues claro, gigantescamente. Y eso tiene un efecto en el bolsillo de la gente, es que la gente no lo entiende. Eso, si no me equivoco, usted me corregirá, es menos dinero disponible para atender las demandas sociales,
menos dinero para la atención de los niños, menos dinero para los hospitales, menos dinero para que la gente tenga un buen vivir. ¿O no es así? Alta tasa de interés, Totalmente, menos nivel de vida. totalmente, doctor Londoño. La gente ve eso como una cosa lejana. Sí, Yo se lo voy claro, a decir a claro, todos los como oyentes. un discurso suyo, ¿no? No, Sí, no, yo se eso, lo voy a decir a los oyentes. Yo se lo voy a decir a los oyentes. De lo que estamos hablando es del bolsillo de cada uno de los que nos está exacto. escuchando. Esa Es que es, la deuda pública de hoy son los impuestos del mañana. La deuda pública de hoy son los impuestos del mañana. Y para que los oyentes entiendan, cuando aumentan los intereses, aumentan los costos de lo que tenga en el bolsillo. Tiene que destinar más de ese dinero para pagar a los acreedores internacionales y nacionales, a los dos, y tiene que destinar más dinero para satisfacer las necesidades de la comunidad, como son la salud, la educación, el saneamiento básico y el agua potable. Estos no son discursos, esto es el bolsillo de cada uno de los que nos están escuchando, para que eso les quede bien claro. bueno, llamar oyentes, qué tranquilidad tener en la Cámara de Representantes al doctor Oscar Darío Pérez para que siga librando estas batallas perdidas en este gobierno que prefirió la corrupción, el derroche, el desorden, con los efectos que eso tiene sobre el bolsillo de cada uno. Y el que no tenga dinero en oportunidades que se pierden, oportunidades de trabajo, oportunidades de un bienestar al que tienen derecho. Muy bien. Yo Eso quisiera, vale la tasa de interés. Usted está hablando de la tasa promedio del 10. A mí me preocupa más la tasa de interés del 13 o del 12 que llegamos a pagar y por ahí podemos seguir. No, no, que llegamos a pagar, no, que ya tenemos ¿Qué? a nuestro haber tasa del 13.1 al 13.5 Qué horror. con vencimientos, doctor Londoño, vencimientos del año 2029, que eso es mañana, del Mañana. 2031, que eso es pasado mañana, y del 2033, que es dentro de 3 días. Es que esto es de una gravedad que la gente no lo ha medido y la irresponsabilidad de este gobierno es infinita. Y se me olvidaba decirle, es tan del bolsillo de cada uno que esto también precipita una inflación que estaba calculada según el marco fiscal de mediano plazo, que el año entrante la iríamos a tener en el 3.2%, ya sin vergüenza y sin sonrojarse, dijeron, no, va a ser del 5.8%. ¡Qué brinquito! ¡Qué saltico! Pues para decirle a los oyentes que no es del 3.2 al 5.8, no, no lo digamos así, es menos capacidad de compra de todos los que nos están escuchando. Es decir, todo les va a valer más. Y usted ve a los pensionados con unos incrementos en sus mesadas apenas del IPC, pero con unos crecimientos de los costos de más del 23-24%. Es decir, a los pensionados los vamos a poner o los está poniendo este gobierno, no vamos porque no somos nosotros a aguantar hambre. ¿Cómo le parece? hace tan solo unos 20 días, doctor Oscar Darío, el gobierno y Gustavo Petro decían que era falso que el aumento en la inflación estuviera directamente relacionado con el aumento en el salario mínimo del 23.7%. Y hoy entonces su Ministerio de Hacienda, el de Petro, sale a admitir que efectivamente eso provocará una inflación del doble, llegando al 6%. ¿Qué forma de mentir la del gobierno? Y lo peor, la gente entenderá o le creerá al gobierno que esto no tiene que ver con el aumento irresponsable en el salario. Por supuesto que es una consecuencia de él. Como una consecuencia de él fueron el aumento en las administraciones donde vive la gente, en los servicios públicos, un aumento en el desempleo. El periódico El Colombiano sacó en primera página hace como 5 o 6 días que el número de empleos perdidos entre enero y febrero asciende a 258.000 empleos directos, ¿Cómo le parece? formales. Hombre, es que las evidencias en economía, doctor Londoño, afortunadamente se miden en números. Es que esto no es de discursos, ni que a mí me parece,
de que yo lo estoy viendo, que yo lo percibo. No, 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 no. Estos son cifras. Y salió el Banco de la República diciendo, debemos 246.000 millones de dólares de deuda pública externa. A ver, ¿alguien tendrá una objeción contra la cifra? Pues es decir, que nos muestren cuál es la objeción. Llega el gobierno y saca un plan financiero que tenía que sacar entre enero y febrero y lo sacó en marzo para meterlo camuflado con una noticia y que eso se vaya ahí como con vaselina. Desde nadie se dio cuenta, pues. No, aquí la irresponsabilidad es infinita y afortunadamente venga un nuevo gobierno. Entonces, que esté conformado por técnicos, que la austeridad prime. Es que esto se llama gasto público. Y gasto, es decir, no se recupera. Estos son los 102.000 contratos de prestación de servicios por valor de 6 billones de pesos que firmó el contrato el gobierno un día antes de que se entrara en vigencia la ley de garantías. Claro que ya sacaron un decreto con fuerza de ley a la luz de la emergencia económica decretada por el invierno. Les sirvieron los pobres anegados, los pobres de varios departamentos de Colombia, les sirvieron de excusa al gobierno para decir que entonces no hay ley de garantías. En estos momentos no hay ley de garantías. Y les sirvieron porque también, que no se nos olvide, que el 1 de marzo, es decir, hace apenas 9 días o 10 o 11 días, se causó un impuesto para las personas jurídicas que se llama impuesto al patrimonio. Qué horror. Y que la primera cuota hay que pagarla el 1 de abril. Qué horror. Es decir, dentro de unos días. ¿Y sabe cuánto van a recaudar, doctor Londoño? 8 billones. ¿Para qué los necesitan? Eso como que me suena, como las campañas, como lo que va a pasar aquí para la presidencia de la República. Me suena. ¿Y a quién se los quitan? Se lo van a quitar a las personas jurídicas, todas que no eran contribuyentes del impuesto de patrimonio, pero con esta, tiene 2 tasas nomás. El 0,5% para algunas empresas y el 1,6%. Es que ¿sabe qué es el 1,6%? Eso es el 16 por mil. Es 4 veces el 4 por mil. El 1,6% para todas las empresas, independientemente de su tamaño, que tengan actividades financieras o extractivas o tengan más de 10.000 millones de pesos de patrimonio líquido. Es decir, para una enorme cantidad, pues van a recaudar 8 billones, 4 en abril y 4 en mayo. Y qué coincidencia, la primera vuelta es el 31 de mayo. Eso es coincidencia. Y nunca supieron explicar para qué 8 billones de pesos, aunque entendemos, doctor Oscar Darío, para qué tanta plata. No, aunque ellos dijeron, es que el presidente Petro lo dijo desvergonzadamente, que no necesitaba la ayuda internacional para enfrentar las inundaciones, que porque eso estaba perfectamente presupuestado. Es decir, renunció a la ayuda de la comunidad internacional para enfrentar los efectos de las inundaciones. Es que esto parece como esquizofrénico. Es que no es fácil desviar los recursos que lleguen de Estados Unidos para su causa propia, en tanto el presupuesto en menuda será mucho más fácil de manipular para las elecciones. Doctor Oscar Darío, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Bueno, un saludo muy especial, muchísimas gracias. Y felicitaciones por su reelección. Bueno, también muchas gracias, y yo de aquí aprovecho pues su innumerable audiencia para darle un agradecimiento gigantesco a los antioqueños, que 52.643 antioqueños me entregaron de nuevo la confianza para representarlos desde el Congreso de la República, donde legislamos para todo Colombia, porque así seamos una representación regional, las leyes pasan por el Senado como pasan por la Cámara. Y un voto de un representante a la Cámara en el Congreso es importante o es igual de importante al de un senador. Así que mis más sinceros agradecimientos a los paisanos, a los antioqueños, y desde el Congreso vamos a enfrentar todos los desafíos que tengamos al frente
y a este gobierno en estos 3 meses o 4 que le faltan, le seguiremos mostrando sus deficiencias, sus falencias, sus equivocaciones. No solamente el martes volvemos al Congreso y allá vamos a hacer debate con relación a la emergencia económica innecesaria decretada por este gobierno y toda la suerte de decretos que a la luz de esa emergencia están vulnerando los derechos económicos de los colombianos. Muchas gracias, doctor Oscar Darío. Era Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, hablando de la economía de este país que queda hecha a pedazos. ¿Le puedo hacer una confesión? Claro, doctor Fernando. Pensando en las dudas que tenía la candidata Paloma Valencia sobre quién pudiera ser su vicepresidente, a mí se me ocurrió que pudiera ser un hombre como Oscar Darío Pérez. Se me ocurrió. Sí, sí, señor. Bueno, Le tengo una lista de nombres. Vamos a ver quién de esos o si definitivamente es el doctor Oviedo. no es el En doctor segundos. Oviedo. Eso Eso es ya es un un hecho. Pero ¿qué tal Oscar Darío Pérez de vicepresidente? La tranquilidad que le hubiera dado a este país y el significado que hubiera cobrado la candidatura de Paloma Valencia. Pero en fin, prefirieron el espectáculo y el 1.100.000 votos que no existen nada más. En segundos con nosotros la doctora María Elena Ospina, presidente de ACOPI. Hay que hablar de un decreto, doctor Fernando, que llegó por entre las aguas y no nos dimos cuenta de la gravedad del decreto y los superapoderes que tiene el gobierno Petro para pretender a través de ese decreto reglamentar la negociación colectiva por niveles en Colombia. ¿Eso qué significa y cómo afecta al empresariado colombiano? En segundos, en la hora de la verdad.